Señor tiene el control de todas las cosas. Sí, amén. Sí es. El Señor es soberano. Amén. Amén. Absoluto. Y es lo que voy a estar compartiendo el día de hoy acerca de la soberanía de Dios. Gloria. Nosotros hemos estado viendo en estos días, en este último mes, aunque lo hemos visto antes, pero no con la fuerza que hemos estado viendo las cosas en el último mes, cómo Dios es soberano sobre el mundo y sobre su pueblo Israel. Y Amén, amén. considerando que el Señor tiene el control de todas las cosas, nosotros tenemos que servirle a Él, como dice la palabra, con temor y temblor. Amén. Sí. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Zacarías y vamos a estar estudiando un poquito el capítulo 12 del libro de Zacarías, aunque vamos a tomar algunos puntos del 13 y algunos versículos del 14. Ok. Gracias, Señor. Mientras ustedes busquen el libro de Zacarías, yo quiero, ¿no es cierto?, como a manera de introducción, explicarles que el profeta Zacarías, él profetizó alrededor del año 520 antes de Cristo. Y Dios le dio esta palabra a él. Él profetizó cuando hacía muy poquitito el pueblo de Israel había vuelto, el pueblo de Judá había vuelto del exilio, del cautiverio por los babilónicos. Usted sabe que en el año 722 antes de Cristo aproximadamente, si ustedes miran este mapa acá, la parte norte de lo que nosotros conocemos como el pueblo de Israel, la parte norte fue llevada cautiva por los asirios, porque ellos se rebelaron contra el Señor. Dios mandó profetas a advertirles y no se arrepintieron, y vino la consecuencia, tal como sucede con nosotros muchas veces, que Dios nos habla, nos advierte, nos llama al arrepentimiento y muchas veces no escuchamos, nos hemos oído sordos a las palabras del Señor y somos llevados, ¿no es cierto?, no en cautiverio, pero llevamos las consecuencias de nuestros pecados. Bueno, en el año, ¿no es cierto?, 722, la parte norte de Israel fueron llevados cautivos y luego Dios mandó profetas para hablar a los de Judá y les hablaba lo mismo, que se arrepintieran, que si no iba a venir el juicio de Dios sobre ellos, que es lo que le llamamos la parte sur, y ellos no se arrepintieron habiendo visto lo que había sucedido con la parte norte, con Israel, y ahora ellos no se arrepintieron y vinieron los babilónicos, que acá no alcanzamos a verlo, pero vienen como de este lado de acá, y conquistaron a Judá. Y ellos estuvieron, los de Judá, 70 años en cautiverio. Las tribus del norte, que eran como 10 tribus, prácticamente se perdieron en el exilio. Pero Dios había dado palabra, le había dado palabra a David, de que, acuérdese usted que David reinó aquí en Jerusalén, de que él, a través de la descendencia de él, iba a venir un reino y un imperio que no iba a tener fin. Amén. Amén. Bueno, a los 70 años, Dios, de que ellos estaban en el cautiverio, levantó a un rey, a un gobernante, Ciro, y él permitió que los judíos regresaran a su tierra. Y ellos regresaron, imagínense, después de 70 años, por la palabra de Dios, profética de Dios, las promesas de Dios. Dios es fiel a sus promesas. Amén. Mire, el hombre puede fallar, la mujer puede fallar, pero Dios es fiel. Él no falla, Él lo que dice lo hace. Amén. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener. Entonces, ¿Era Ciro iraní? persa. Persa. Lo mismo. Entonces, ellos regresaron a la tierra, y una vez que ellos regresaron a la tierra, ellos tenían que ordenar todo lo que estaba de su nación,
retomar, ¿no es cierto? Y Dios levantó a este profeta llamado Zacarías, que es el que vamos a estar leyendo el día de hoy, y este profeta profetizó al pueblo de lo que venía en el futuro y los animó a restaurar su amor por Dios, a su adoración, a construir el templo, etc. Y les habló alentándoles que el Mesías iba a venir, que el Mesías un día iba a venir. Ahora, los primeros como 9 capítulos de este libro de Zacarías, que usted puede leer después, porque por tiempo no lo podemos leer acá, están hablando de la primera venida del Mesías. Están dando algunos datos, alguna información profética de lo que iba a ser la venida del Mesías. Y pasó el tiempo y vino el Mesías, ¿no es cierto? Y nació el Señor Jesucristo en Belén y se cumplió la palabra de Dios. Pero los siguientes capítulos que nosotros tenemos aquí, el 12, el 13 y el 14, se centran en la segunda venida del Mesías, en la segunda venida de Cristo y en los acontecimientos que iban a estar sucediendo poco antes del retorno del Señor. Y acá nosotros nos encontramos con esto. Bueno, quiero decirle que como muchos de los profetas de Dios, Zacarías fue asesinado. ¿Recuerda usted lo que dice la palabra del Señor? Que el Señor le dice que mandó profetas, sin embargo, ellos a unos mataron, a otros apedrearon. Según la historia, Zacarías también, según la historia no bíblica, Zacarías también fue aserrado, fue cortado por la mitad como el profeta Isaías. Así que no crea usted que siempre que usted esté hablando la palabra del Señor, lo que Dios directamente le mandó a hablar, usted necesariamente va a ser premiado, elogiado, ¿ok? A veces el fin va a ser difícil, a veces incluso el fin puede ser la muerte. Entonces aquí él habló esto y él les da esta palabra a los israelitas, a los judíos de ese tiempo. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús, Zacarías capítulo 12. Voy a leer los primeros 9 versículos y así después vamos a seguir con otros hacia adelante. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Bueno, en estos versículos que estamos viendo, nosotros nos damos cuenta que esta profecía es una profecía muy fuerte que fue dicha 500 años antes del nacimiento del Señor Jesús. Entonces era algo de Dios, porque se cumplió la primera parte donde el Señor, el Mesías, vino a nacer, la primera venida de Cristo como el Salvador del mundo, ¿no es cierto?
y que vino a morir como una ovejita, dice la palabra en Isaías 53, como oveja que fue llevado al matadero. Sin embargo, los siguientes capítulos, 12, 13 y 14, nos muestran que el Señor, el Mesías prometido, va a venir, pero va a venir como un gobernador victorioso. Así es. Amén. Va a venir Amén. como un juez a hacer juicio sobre las naciones. Amén. Y esto nos muestra cómo Dios, que conoce lo que estábamos leyendo hace un rato atrás de Pedro, presciencia, que conoce todas las cosas antes de que sucedan, Así es. estaba revelando lo que iba a venir. Y aquí se centra específicamente en el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, la nación de Israel, el Estado de Israel, es el reloj profético de Dios. Amén. Y lo que nosotros estamos y vamos a ver aquí en estos capítulos y versículos, nos están mostrando algo que antes diríamos era como bien hacia el futuro, pero ahora sabe usted que ya no está tan hacia el futuro, estamos viendo con nuestros propios ojos el comienzo de estas cosas. Y dice la palabra del Señor, nos habla aquí acerca de lo que iba a acontecer. Nos habla, voy a mencionar muy rápidamente, acerca de una confederación mundial que se iba a formar en contra de Israel y Jerusalén, pero también nos habla de la victoria del pueblo de Dios, nos habla de cómo los israelitas van a llegar a reconocer al Señor, los que queden y se van a arrepentir y van a limpiar, y nos habla de cómo el Señor va a gobernar desde Jerusalén, estableciendo su reino mesiánico y va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Aquí hay una cosa bien importante, hay una frase que habla, que menciona al Señor muchas veces. Dice, en aquel día, que el Señor, en aquel día, si usted lee aquí del capítulo 12, 13 y 14, usted va a ver que por lo menos unas 16 veces menciona esa idea de en aquel día, en ese día, y se está refiriendo al día del Señor. Usted sabe que Dios permite que algunas cosas sucedan en la vida. A veces nosotros pensamos, bueno, ¿por qué? Por ejemplo, y la gente del mundo que no conoce a Dios dicen, pero ¿por qué Dios permite que esto suceda? ¿Por qué Dios permite que los niños mueran? ¿Por qué Dios permite las guerras? La gente habla así. Dios, ¿no es cierto?, en su sabiduría y en su conocimiento eterno, Él ha establecido leyes y Él actúa de acuerdo a esas leyes. Pero Dios les permite, ¿no es cierto?, y va a permitir incluso a Satanás que tenga un día, me refiero cuando se dice un día, es un periodo de tiempo, donde Él va a hacer y deshacer, que va a ser durante el tiempo de la gran tribulación en la tierra. Pero Dios también tiene su día. Y ese es el día que habla la palabra del Señor a través de los profetas del Antiguo Testamento. El día del Señor, cuando venga el día del Señor. Y el día del Señor vendrá y traerá juicio y traerá esto y esto otro. Y el día del Señor vendrá y traerá, ¿no es cierto?, sobre Israel y Jerusalén la victoria y la grandeza que Dios había planeado para este pueblo desde un principio. Y que a través del tiempo se fue perdiendo por el pecado de la nación. Sin embargo, Dios, que es fiel a sus promesas, va a cumplir lo que Él prometió. Amén. Amén. Entonces dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Y parte diciendo que Jehová extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Este Señor ha dicho así. Fíjese que está hablando de la creación de Dios, de la majestad de Dios, de los atributos de Dios. Es decir, el Señor está diciendo, yo tengo el control. Dios tiene el control del mundo. A veces pareciera que el mundo está en un caos incontrolable, pero Dios tiene el control. Y si Dios tiene el control del mundo, Dios tiene el control de tu vida y de mi vida. Amén. Amén. Aunque a veces hay momentos que nos pareciera que todo queda en un caos, y estamos como desesperados, Dios tiene el control. Amén. Amén. Gloria a Gloria Dios. a Dios. Y nosotros estamos en las manos del Señor y dice la palabra que de mis manos nadie nos va a arrebatar, Amén. dijo el Señor. Así que tenemos que permanecer en las manos del Señor. Amén. 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 En ese día, del día del Señor, el Señor va a establecer su reino. Versículo 2. Y he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Es decir, la palabra del Señor nos está diciendo
que Jerusalén va a ser sitiada, va a ser rodeada por todos los pueblos. Y nosotros el día de hoy, hermanos, si usted ha estado mirando las noticias, usted se puede dar cuenta que algo que partió hace aproximadamente un mes, donde Israel fue atacado por este grupo terrorista Hamas y aproximadamente 1.400 ciudadanos israelitas murieron, ¿no es cierto? Y no de una muerte fácil, no de una muerte natural, murieron siendo masacrados, torturados, cosas horribles sucedieron sobre ellos. Las mujeres fueron violadas, ¿no es cierto? Los niños, dice que a niños los metieron incluso dentro, bebés, dentro del horno y los cocinaron enfrente de sus padres. Y luego mataron a los padres. A los padres los mataron enfrente de sus hijos. A las mujeres que le encontraron que le habían cortado, ¿no es cierto?, los senos. O sea, fueron cosas horribles y terribles que sucedieron. Y nosotros vemos que Israel se levantó luego de esto para defender su soberanía, defender su lugar, defender su tierra y defender sus ciudadanos. Y algunos del mundo comenzaron a condenar el ataque de Hamas, pero al poco tiempo, han pasado aproximadamente 4 semanas, al poco tiempo la cosa comenzó a cambiar. Y si usted escucha las noticias ahora, en el mundo están diciendo que ¿por qué Israel está haciendo lo que está haciendo? Que Israel es un país que va a ser juzgado por crímenes de guerra, que es increíble lo que está haciendo, matando niños y mujeres inocentes en Palestina. Es decir, después de ser ellos las víctimas y los atacados, ahora ellos son los ogros, ahora ellos son los malos y el mundo entero está empezando a cambiar. Así que no se extrañe de que lo que dice la palabra del Señor va a ser cierto. Porque lo vimos en esto, que es una cosa tremenda. Mire, si Estados Unidos fuera atacado por el norte o por el sur y 1.400 ciudadanos americanos fueran muertos de esta manera en una masacre, estoy segura que el país va y ataca a los países que están al lado, a quienes hicieron esto, y el mundo entero probablemente no diría tanta cosa tan mala como están diciendo de Israel, o si eso pasara en otro lugar. Pero como aquí, cuando se trata de Israel, se trata del pueblo de Dios, el pueblo con el cual el Señor hizo un pacto, nosotros vemos que esta batalla y esta guerra sale de lo natural, ¿no es cierto?, y alcanza el nivel espiritual. Esto estamos hablando de un odio y una cosa en contra del pueblo de Israel que sale de lo natural y alcanza lo espiritual. Entonces la palabra del Señor ya nos dijo, esto todavía no ha sido, pero esto que estoy leyendo es algo que va a venir. Y probablemente puede venir pronto, hermanos. Dice la palabra del Señor, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Fíjese usted aquí, en este mapa, que está hablando de que el Señor pone, ¿no es cierto?, a Jerusalén por copa. Aquí tenemos Jerusalén, aquí. Y esto es Judá, esta parte roja. Pero para llegar a Jerusalén probablemente tienen que pasar siempre por las partes de Judá para poder llegar al centro, que es Jerusalén. Y dice la palabra del Señor, pongo a Jerusalén por copa. Y nosotros cuando pensamos en esto, ¿saben lo que pensamos más o menos? Quiero ejemplificarlo con esto. Cuando nosotros hablamos de una copa, o a cup, ¿no es cierto en inglés? Nosotros a veces pensamos en una copa de un tamaño así, o algo así, o en una tacita donde tomamos un café. Cuando el Señor dice, he aquí, yo pongo a Israel por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Pero ¿sabe lo que la palabra que está siendo usada ahí en el idioma hebreo? Es la idea de algo más o menos así, grandote, ¿me entiendes? Y en una copa una persona puede tomar, pero aquí van a venir a tomar de este vino que los va a embriagar todas las naciones de la tierra. Es decir, las naciones representadas de alguna manera, por ejemplo, las naciones europeas representadas a través de la Unión Europea,
las naciones de América del Sur, por ejemplo, Rusia y todos estos otros países que van a venir, dice la palabra que van a venir y van a beber de esta copa. Pero cuando habla de la copa, está hablando de algo grande, ¿ok? Para que tengamos la idea. Entonces allí van a beber. Y en aquel día, versículo 3, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que la cargaren serán despedazados, bien que las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Es decir, Dios va a permitir en su plan divino que las naciones de la tierra vengan en contra de Israel y se van a embriagar. ¿Usted sabe cómo queda una persona que está embriagada? ¿No es cierto? Queda tambaleándose. Y las naciones que vienen a destruir a Israel van a quedar tambaleándose. Y la pone, dice, como piedra pesada. Esa piedra pesada, antiguamente, la gente hacía, en esos tiempos hacían competencias con piedras. Usted sabe que ahora usted va a los gimnasios y la gente levanta unas pesas y le van agregando un poquitito, ¿no es cierto?, de peso, más. Hace poco salió una noticia que una persona que estaba ahí con uno de estos pesas, le cayó la pesa encima y murió, porque era pesada. Bueno, aquí dice la palabra del Señor: yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos, pero también en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Es decir, va a venir algo en contra del pueblo de Israel inimaginable. Lo que pasó ahora, nadie lo esperaba. Sabíamos que venían ataques, ¿no es cierto?, desde la Franja de Gaza, sabíamos que venían ataques desde Hezbollah por el norte de Israel, pero nadie esperaba que de repente iban a venir, se iban a meter en propia tierra de Israel y iban a matar a 1.400 personas. Y de esta forma, no es que los mataron así nomás matándolos, sino que con tortura. Y luego tomaron y llevaron cautivos a aproximadamente unas 250 personas. Pero fíjese que eso, hermanos, va a quedar como algo pequeñito de lo que viene. Por eso es que nosotros tenemos que orar por Israel y tenemos que convertirnos nosotros al Señor con todo nuestro corazón y servir, porque esto viene. Mire, yo quiero que usted salte de allí donde estamos al capítulo 14 y voy a leer los primeros versículos. He aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré, dice el Señor, reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, la mitad de la ciudad, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Esto viene, hermanos, esto que nosotros estamos viendo ahora que pasó es pequeñito, es una muestra de lo que viene sobre el pueblo de Israel. Por eso que la palabra del Señor nos manda a nosotros a orar por la paz de Jerusalén, y nosotros como cristianos, tal como lo hacía el apóstol Pablo, que dice que él sentía dolor porque él era israelita, por su pueblo, nosotros tenemos que orar para que el remanente del pueblo de Dios pueda entregarse al Señor, para que aquellos que estén en Israel o fuera de Israel, que son judíos, puedan venir y conocer a Cristo como su Salvador personal, porque si ellos lo conocen, ellos van a ser libres de estas cosas. Pero si ellos no lo conocen o no lo reconocen ahora, en este tiempo, ellos van a pasar por esta tremenda tribulación. Y lo que pasó ahora, hace un mes atrás, va a volver a pasar, pero de una manera terrible, terrible. Dice que la ciudad va a ser tomada, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas. Nosotros vimos que las casas fueron saqueadas, quemadas, destruidas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. La mitad de la ciudad. No
200, 300, 200. no 200, 300 personas, sino que la mitad de la ciudad que hay en ese momento van a ser llevados en cautiverio. Esto es lo que viene, hermanos. Entonces, la palabra del Señor, volviendo al capítulo 12, dice, capítulo 12, versículo 4, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Cuando esto venga, hermanos, el Señor mismo interviene, porque si el Señor no interviene, Israel es destruido. Va a llegar un momento, y usted se está dando cuenta que está pasando ahora, donde todo el mundo lo va a dejar a Israel, no va a haber quien lo defienda. Ahora, entre comillas, porque si nosotros vemos bien lo que está pasando, hay un doble discurso. Entre comillas, Estados Unidos está apoyando a Israel. Sin embargo, por otro lado, lo está tratando de presionar y le está tratando de, ¿no es cierto?, doblar la mano para que hagan lo que ellos están diciendo. Entonces, pero un día, cuando no lo sabemos si es cuando el Señor saca a su iglesia de la tierra y saca al pueblo cristiano de aquí de Estados Unidos y Estados Unidos queda debilitado, ya no puede defender más, o no sabemos si es por los juicios de Dios que van a venir sobre la nación de Estados Unidos, los grandes terremotos que van a venir, los volcanes que van a explotar, o los ataques terroristas. De alguna manera, este país va a ir, ¿no es cierto?, y va a quedar sin fuerza para poder ir a ayudar a otros. ¿Saben lo que dijo hace súper poco el presidente turco, que es un enemigo de Israel? Hace muy poco dijo, yo no sé por qué Israel, dijo, no se vuelve a nosotros, a pedirnos ayuda a nosotros, en lugar de estar pidiendo ayuda para Estados Unidos, que está tan lejos. Dijo, cuando van a venir a pedirnos ayuda, cuando se den cuenta que Estados Unidos no les puede ayudar, porque Estados Unidos va a estar apagando sus propios fuegos. Casi una palabra profética. Va a suceder algo donde Estados Unidos ya no va a poder ayudarles o no va a querer ayudarles. Y si usted se da cuenta, como conversábamos hace un poco, a tiempo atrás hoy día, ya en las grandes universidades aquí en Estados Unidos, famosas, donde va la gente que, ¿no es cierto?, se jacta de estar en esta universidad y de la cual quizás muchos presidentes han salido y todo eso, ellos han hecho marchas en contra de Israel y a favor prácticamente de Hamás y de los palestinos. Entonces, no es algo extraño que esto vaya a suceder. Y solo Dios, en aquel día, dice Jehová, el versículo 4, Él va a herir de pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Es decir, Dios va a intervenir. Los caballos representan y representaban en el tiempo antiguo el poder, el poderío. Por ejemplo, una nación como era Egipto, el imperio egipcio tenía muchos caballos. Los caballos representaban, y la carrocería que ellos tenían era como lo que nosotros ahora llamaríamos los tanques y ¿no es cierto?, los aviones, y la forma que ahora hay de poderío de las naciones para ir a atacar. En aquel tiempo, dice el Señor, cuando esto venga, cuando las naciones de la tierra se vuelvan en contra de Israel, de Jerusalén, y vayan a sitiarla para destruirla, y pase lo que acabamos de leer, que va a ser sitiada y va a ser incluso tomada la ciudad, y la mitad de la ciudad va a ser llevada cautiva, y las casas van a ser tomadas, van a ser saqueadas, y las mujeres van a ser violadas. La palabra del Señor nos dice que en aquel tiempo Dios va a intervenir. Usted sabe que muchas de las guerras que ha tenido el pueblo de Israel, incluso en el tiempo actual, ha sucedido algo prácticamente milagroso donde Dios ha intervenido. Pero lo que va a pasar, va a ser dolor. Hermano, lo que viene es doloroso. Si nosotros estamos viendo ahora un poquitito y duele el corazón ver lo que ha pasado. Lo que viene va a ser doloroso para el pueblo de Israel porque ellos rechazaron al Mesías. A los suyos vino, dice la palabra, mas los suyos no le recibieron. Y ellos incluso dijeron, cuando estaban allí frente a Pilato, que la sangre, porque él decía, no,
¿cómo voy no encuentro nada, ¿no es cierto?, de qué acusarlo. No, crucifícale, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hablaron con su boca y declararon Profeta. maldición sobre sus propias vidas. Entonces el Señor va a intervenir, porque la palabra del Señor nos dice, mire, ahora vaya al 14, versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Jehová, no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Es decir, en ese tiempo Dios va a intervenir a favor de Jerusalén y de Israel. Porque si Dios no interviene, entonces el mundo entero y el plan de Satanás los arrasaría de la tierra, los sacaría, los borraría del mapa. Pero no va a suceder eso, porque el Señor victorioso ya nos ha revelado en su palabra lo que viene. Amén. 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 Versículo 7 del capítulo 12. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá, porque recuerde que para atacar a Jerusalén tienen que entrar por todo Judá para llegar a la ciudad misma. Entonces dice que el Señor va a librarlos, el Señor los va a rescatar. En aquel día Jehová, versículo 8, defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David. ¿Y usted sabe cómo era David? David era un guerrero que hizo muchas batallas y conquistó. El débil de Israel, cuando el Señor entre en acción, será como David. Y la casa de David como Dios. Es decir, los descendientes de David van a ser como Dios, fuertes, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día, cuando esto suceda, y nosotros no sabemos qué tan lejos o cerca está, porque nosotros en este momento, hermanos, no sabemos si esta guerra que está pasando allá en el Medio Oriente entre Israel y el grupo terrorista Hamás, no sabemos si va a escalar y con qué rapidez puede escalar. No sabemos que va a escalar, pero con qué rapidez no sabemos. La palabra del Señor nos dice que cuando en el capítulo 38 de Ezequiel nos muestra a nosotros que va a haber una guerra en contra del pueblo de Israel y van a venir del norte, van a venir de diferentes lugares de Europa, van a venir a atacar al pueblo de Israel. Entonces, y en ese momento no va a haber nadie que los defienda. En este momento está todavía diciendo Estados Unidos y por aquí por allá la Unión Europea está también supuestamente dando su apoyo a Israel. Pero el discurso está cambiando. Y si usted, imagínese que por ejemplo Israel comience a ser atacado más y más desde Siria, desde Damasco, por estos grupos terroristas que tiene Irán ya metidos aquí en Siria. Y Israel en defensa, por ejemplo,
tenga que lanzar una bomba que destruya todo Damasco. Usted sabe que la gente va a reaccionar y el mundo va a reaccionar. Van a reaccionar en contra de Israel, téngalo claro. No van a reaccionar a favor de Israel. Si aún dentro de la iglesia cristiana o llamada iglesia cristiana hay gente que está en contra de Israel, que dicen que Israel ya fue sacado, ¿no es cierto?, bíblicamente, y que nosotros la iglesia hemos venido a reemplazar a Israel, que nosotros la iglesia somos el Israel espiritual de Dios y que ya Israel no existe, que todas las promesas que Dios le dio a Israel pasaron a la iglesia, pero que ya Dios no va a hacer nada con ellos porque ya los desechó. Pero la Biblia nos muestra otra cosa. ¿Amén? Amén. Entonces no se extrañe usted de lo que viene, porque no sabemos hasta qué punto la iglesia del Señor va a estar aquí en la tierra para ver esto. Amén. Antes pensábamos que muchas de estas cosas que estamos viendo ahora no las íbamos a ver. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor iba a ser levantada antes y luego iban a comenzar las cosas. Pero ¿sabe usted que nosotros estamos aquí y estamos viendo? Conversaba con una hermana que me dice, las cosas que escuchábamos cuando éramos jovencitas, cuando éramos niñas, la estamos viendo ahora en la vida real cumplirse frente a nuestros propios ojos. Dios nos ayude a serles fieles. Amén. El Señor va a libertar a Israel, pero antes de eso va a venir esta aflicción tremenda, tremenda, que esto que vivió ahora Israel no tiene comparación con lo que viene. Pero el Señor en su misericordia va a intervenir a favor de Israel y los va a salvar y los va a liberar. Y no solo eso, sino que Él va a permitir que el remanente de Israel, porque hermanos van a ser atacados de tal manera, van a ser atacados, ¿usted sabe ser atacado por todas las naciones de la tierra? Van a ser atacados de tal manera, cautivos, destruidos, que dice la palabra, que dice la palabra del Señor, que va a quedar una parte nomás de ellos. Mire, en el capítulo 13, versículo 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, y cuando se refiere a toda la tierra se está refiriendo a Israel, que las 2/3 partes serán cortadas de ella, las 2/3 partes de Israel, y se perderá, o de Jerusalén, y se perderán más la tercera quedará en ella, es decir, va a quedar un remanente. Y meteré en el fuego a la 3/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, cuando Israel invoque el nombre del Señor, y yo le oiré. Y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios, porque en medio de esa desesperación, de ese dolor, de esa destrucción tremenda sobre la nación, y cuando nadie nos esté apoyando, y cuando ya hayan sido destruidos de tal manera que esté quedando una 3/3 parte, ellos van a mirar y van a clamar a Dios. Bendito sea el Señor, y el Señor va a venir con gloria y majestad, va a aparecer desde el cielo mismo, dice la palabra del Señor, y va Él a venir en un caballo blanco con todos sus santos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, en el versículo 10 del capítulo 12 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, porque cuando la gracia de Dios viene sobre la vida de las personas pueden ver otra vez. Bendito sea el Señor, hemos sido salvos, dice la palabra, por gracia, por fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Espíritu de gracia y de oración, es decir, van a lamentar, van a venir, van a clamar a Dios, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. Cuando el Señor haga eso, los moradores de Jerusalén mirarán al Señor y mirarán a mí, a quien traspasaron. Es decir, lo van a mirar y se van a dar cuenta que ese Jesús que fue crucificado y que decía que era el Mesías de Dios, el Salvador, era realmente quien decía ser, y que ellos, y no solamente ellos, sino que toda la humanidad por el pecado, ¿no es cierto?, lo crucificaron, y que todas las generaciones siguientes que no han creído de los judíos en el Señor
se han perdido porque el único medio de salvación es a través del Señor Jesucristo. Y este que quedaron, este remanente va a clamar a Dios, imagínense, y van a llorar, van a clamar, van a llorar, van a afligirse, como se aflige por el hijo primogénito, es decir, unigénito, tiene un solo hijo, y si un solo hijo, ese único hijo tiene, si una persona tiene un solo hijo, y ese hijo muere, hermano, el dolor es tremendo. Bueno, así dice que van a llorar cuando vean al Señor viniendo y vean las manos del Señor crucificado, y se van a arrepentir. Y el Señor, con poderoso el Señor, dice que el Señor va a pelear en contra de las naciones de la tierra con el espíritu de su boca. Él los va a destruir, aleluya. Él va a abrir su boca y las naciones van a ser destruidas. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito Dios. En aquel día, versículo 11, habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido. El valle de Megido es lo que se conoce, ¿no es cierto?, como el valle de Armagedón. ¿Quién es este personaje que se menciona aquí? No está completamente claro, pero se entiende porque en ese lugar murió el rey Josías, que era un rey temeroso de Dios. Cuando él fue a pelear, ¿no es cierto?, salió allí a pelear en contra de otros pueblos, a él lo mataron allí. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, lloró y se afligió por el rey Josías mucho. Lloraron con gran dolor. Bueno, la palabra del Señor nos dice aquí que en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Es decir, estoy terminando de leer el capítulo 12, entonces todos aquí se van a lamentar, hombres, mujeres, cada familia de la tierra de Israel va a lamentar. Fíjese usted que aquí nos muestra la salvación y la importancia de volverse a Dios y clamar a Dios, porque la salvación es personal. Sí. Por eso dice, los hombres, los descendientes de la casa de Leví por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de David y sus mujeres. O sea, cada uno se va a arrepentir de sus pecados y van a lamentar. La salvación es personal, así que nosotros tenemos, sobre todo en este tiempo que estamos viendo la palabra de Dios cumplirse proféticamente frente a nuestros ojos, tenemos que clamar a Dios. Si tu esposo, digo yo, no quiere servir al Señor, tú sigue adelante. Si tu esposa no quiere seguir al Señor, tú sigue adelante. Si tus hijos no quieren seguir al Señor, tú sigue adelante. Si tus padres no quieren seguir al Señor, tú sigue adelante, porque la salvación es personal. Y por eso aquí está hablando de que como cada uno por sí iba a arrepentirse, iba a llorar. Y en aquel día, capítulo 13, versículo 1, y en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y usted sabe que el manantial abierto es el Señor Jesucristo, la sangre de Cristo, porque en ese momento ellos van a poder ver que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, hay sanidad, hay restauración. Ellos van a clamar al Señor, bendito Dios, y el Señor no les va a fallar. Y ellos, dice que usted sigue leyendo el capítulo 13, se van a limpiar de sus inmundicias, de su idolatría. Es más, si un profeta falso se levanta ahí a hablar y a llevarlos a la idolatría, los mismos padres, el papá y la mamá de ese profeta falso, ese mismo lo van a traspasar, porque no van a querer ya el pecado, porque van a estar tan dolidos, tan compungidos por lo que pasó y por el sufrimiento que han tenido, que dice la palabra que ellos mismos lo van a entregar. Amén. Y mire el versículo 6, capítulo 13, versículo 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Tremendo, porque el Señor dice que
a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y en su propia casa, en su propio pueblo, ¿no es cierto? Ellos clamaron para entregarlo, para que él fuera crucificado. Incluso cuando Pilato les dijo, ¿a quién quiere que suelte? Nos dijo con estas palabras, pero este criminal Barrabás o a Jesús. Y ellos gritaron que les entregara a Barrabás y que a Jesús lo crucificaran. Pero en este tiempo ellos van a estar tan compungidos porque van a ser tan afligidos que ese tercio que quede de Jerusalén se va a volver al Señor. Y Dios no falla, bendito No. Dios. Él va a venir y va a traer Aleluya. sobre Jerusalén, va a traer la luz, la victoria, ¿no es cierto? Va a vencer a los enemigos del Señor Gloria. y va a reinar. Adiós. Dice que la palabra del Señor, que una vez que Él aparezca y destruya a sus enemigos, Él va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se va a partir en dos. Entonces, hermanos, frente a todas estas cosas que nosotros estamos viendo que van a venir y que el Señor va a actuar, dice la palabra de Dios cómo nos debemos vivir en una manera santa y pía delante de Dios. Porque no nos basta, como decía el pastor Henry en su mensaje de la radio, no nos basta con saber todo esto y ser capaces a lo mejor de poner aquí una línea profética y mostrar todo lo que viene. Si no actuamos de acuerdo a eso, si no nos santificamos, si no buscamos de Dios, si no hacemos cambio, si no controlamos nuestro carácter, si no vencimos los pecados con los cuales el enemigo nos quiere destruir, yo siento que en este tiempo el enemigo está más empeñado que nunca atacando al pueblo de Dios para que estemos distraídos. Ustedes saben que el pueblo de Israel, hace un mes atrás, 4 semanas, 5 semanas, ellos estaban distraídos, peleándose prácticamente entre sí, con una tremenda división dentro del país. Querían terminar con algunas cosas que existían, ¿no es cierto?, que han existido a través de las edades en Israel. Querían ya sacar el Shabbat, que se llama, y todo, querían terminar con muchas cosas, y había una tremenda discordancia, y ellos estaban en eso, tratando de sacar y derrocar este gobierno y poner este otro, y en eso, cuando fueron atacados. No se dieron cuenta cuando el enemigo entró Entonces, sigilosamente. claro, entonces de la Estaban misma distraídos. manera, el enemigo en este tiempo quiere y está atacando a la iglesia y quiere poner disensión, ¿no es cierto?, entre los hermanos, con los líderes, entre las familias, entre los matrimonios. Quiere poner disensión para que estemos distraídos en eso, porque cuando estamos distraídos en eso, no nos damos ni cuenta el ataque del enemigo que viene con fuerza. Que Dios nos ayude. Amén. Les Amén. invito a ponerse en pie.